Queridos hermanos, queridas hermanas, la palabra de Dios este domingo 27º del tiempo ordinario, ciclo B, se enfoca al matrimonio y a la familia, que son espacios privilegiados para el cultivo de altos valores humanos y espirituales, que son santuarios de la humanidad donde se genera y se desarrolla la vida. El libro del Génesis y el Evangelio de San Marcos se refieren al proyecto que Dios tuvo desde el principio de la humanidad. En la primera lectura, el libro del Génesis enuncia así el proyecto divino. Dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor hizo caer al hombre un profundo sueño y mientras dormía le sacó una costilla. De la costilla que le había sacado, el Señor Dios formó una mujer. Así culmina el relato yavista, el relato más antiguo sobre la creación. La mujer no es sacada de la tierra, sino del cuerpo del varón. La palabra hebrea sela, usada por el texto sagrado, puede designar la costilla, el costado, o el flanco, o el lado completo del hombre, es decir, su otra mitad. La imagen expresa sobre todo la ayuda y adecuada complementariedad. El libro del Génesis explica así el misterio de la unión entre hombre y mujer y la unidad perfecta que acontece en el amor entre ellos. El sueño profundo de Adán, más que anestesia quirúrgica, remite a la experiencia de Abraham, que según el libro del Génesis en el capítulo 15, después de un profundo sueño, cortó por la mitad una vaca, una cabra y un carnero de 3 años, colocó una mitad de cada lado, una frente a la otra, para establecer una alianza con Dios. En el sueño de Adán, él mismo es cortado a la mitad y Dios le revela a la mujer como su otra mitad, su igual, trazando la imagen de la alianza matrimonial. Sin embargo, el judaísmo, basado en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 24, versículos del 1 al 4, aceptaba el repudio, el rechazo, si se descubría en la mujer algo vergonzoso o algún defecto, y admitía el divorcio. En tiempos de Jesús, 2 escuelas rabínicas discutían sobre los motivos de la separación. Mientras la escuela del rabí Hillel aceptaba varias causas para el divorcio, incluso insignificantes, que consideraba atentados a la moral, la escuela del maestro Shammai, en cambio, solo aceptaba el adulterio como único motivo de divorcio. De cualquier modo, el divorcio era algo muy desafortunado para la mujer y para el proyecto de Dios acerca del matrimonio y la familia. Muy lamentable era la situación por esas interpretaciones, pero Jesús no se deja atrapar por legalismos tramposos. Precisa que aquella concesión de Moisés, la cual era interpretada como un logro o benevolencia, en realidad constituía un terrible testimonio contra quienes se mostraban incapaces de vivir el amor entre hombre y mujer, como Dios en la alianza con su pueblo. Esa actitud negativa se denomina en griego sclerocardia. Cardia, que significa corazón, esclerosis, que significa dureza, es decir, dureza del corazón. La concesión del libro del Deuteronomio tiene como raíz la dureza de corazón de Israel. Es la obstinación del pueblo pertinaz que no quiere escuchar ni obedecer a su Dios.
Como denuncia el Salmo 81, dice: pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso obedecer. Por eso los abandoné en la dureza de su corazón, para que caminaran según sus propios designios. También profetas como Jeremías hablan de la dureza del corazón perverso y exhorta a los israelitas a volverse a Dios. El Deuteronomio, en su capítulo 24, se inscribe en un contexto de terrible obstinación, ante la que Moisés se ve forzado a introducir una cláusula en la ley que contraviene el proyecto original del Creador desde el inicio de la humanidad, queriendo evitar males mayores como la injusticia y arbitrariedad de hombres cegados por el egoísmo. La pretendida conquista de la que se jactaban algunos ya en tiempos de Moisés por esa concesión no era sino resultado de la obstinación para no seguir el proyecto original de Dios. Era la dureza del corazón de un pueblo obstinado y cerrado a los designios divinos. Es precisamente la dureza del corazón humano la que genera intereses mezquinos que sigue amenazando y destruyendo el proyecto de Dios. Es la dureza del corazón de una sociedad ciega que esgrime argumentos de pretendida libertad y autodeterminación, pero que encierran ideologías materialistas y hedonistas. Es por esa dureza que se atenta contra los valores sagrados del matrimonio, la familia y la vida, argumentando que se trata de conquistas de libertad. Hay dureza de corazón en parejas que, bajo pretexto de vivir mejor, se dejan llevar por egoísmos que cierran espacio a la procreación. Hay dureza de corazón en quienes, imbuidos de la cultura del usar y tirar, no asumen compromisos duraderos y prefieren vivir en unión libre o miran la separación como la solución fácil de los problemas. Hay dureza del corazón de medios de comunicación que, por intereses económicos, sin escrúpulos, destruyen valores esenciales. Hay dureza del corazón en los que generan confusión, llamando matrimonio a uniones antinaturales. Gobernantes y legisladores padecen esclerocardía, es decir, dureza de corazón, cuando no les importa el valor sagrado de la vida y promueven o aprueban leyes que la destruyen, propiciando que corra sangre inocente que clama al cielo, y llaman interrupción legal del embarazo a crímenes de indefensos. Más aún, llaman conquista y ejercicio de derechos a las expresiones de una sociedad decadente y enferma, generadora de una cultura de muerte. Pero también hay dureza del corazón en tantos cristianos pasivos o apáticos ante el deterioro del tejido social y la destrucción de las familias. Padecemos esclerocardía, dureza de corazón, cuando no somos capaces de testimoniar las enseñanzas de Jesús y expresar con firmeza nuestras convicciones. Jesús supera todo legalismo para reencontrar el proyecto original de Dios desde el inicio de la humanidad. El punto crucial va más allá de la legitimidad o no de un libelo de repudio. Es la proclamación gozosa del amor. Con su encarnación, el Verbo se ha desposado con nuestra humanidad en una alianza irrevocable de amor. A sus discípulos, alimentados con su palabra y Eucaristía, como iglesia sinodal en misión, nos toca testimoniar esta verdad en adhesión total a Dios y a su original proyecto de salvación, navegando contracorriente en medio de difíciles aguas que amenazan con destruir valores fundamentales como el matrimonio, la familia y la vida. Queridos hermanos, queridas hermanas, solo el matrimonio monógamo
e indisoluble, respeta el plan de Dios y logra el objetivo por el que los hombres han sido creados, varón y mujer. Todas las otras formas de convivencia, aunque sean muy antiguas y culturalmente explicables, no respetan la dignidad del hombre y de la mujer. Frente a la posición dura e intransigente de Jesús, no solo los fariseos, sino también los discípulos se quedan perplejos, casi consternados, y de vuelta a casa le preguntan de nuevo sobre el tema. Pero Jesús afirma: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y agrega: si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta afirmación establece un fenómeno inaudito hasta entonces: la perfecta igualdad de los derechos y deberes del hombre y de la mujer. ¿Cómo interpretarla? Cristo no ha impuesto una nueva ley, más rigurosa que la de Moisés, sino simplemente nos ha recordado el plan original de Dios, que no incluye el repudio. La meta es altísima y los pasos de los seres humanos son a menudo inciertos. Como solo Dios conoce la fragilidad de cada uno, nadie tiene el derecho de erigirse en juez de sus hermanos, de evaluar las culpas o pronunciar condenas. A cada caso concreto hay que acercarse con prudencia, con comprensión para el hermano, necesitado de acompañamiento y ayuda a fin de que pueda dar lo mejor de sí mismo. Mostrarse comprensivos y pacientes no significa suavizar las exigencias del Evangelio o adaptarse a la moralidad corriente, sino mostrar la sabiduría pastoral. En la última parte del Evangelio de hoy, Jesús retoma la imagen de los niños e invita a los discípulos a recibir el reino de Dios como ellos. Quien se considera ya adulto, quien confía en su propia sabiduría o se ha anquilosado en sus propias convicciones y no acepta ser cuestionado por la palabra de Cristo, no entrará nunca en el reino de Dios. Para entender la indisolubilidad del matrimonio, es necesario volverse como niños y fiarse de la sabiduría del Padre. Pidamos a Dios, por intercesión de Nuestra Señora del Carmen, de San José y San Andrés Apóstol, que los matrimonios cristianos respeten su unión ante Dios y la mantengan para siempre, felizmente en el amor, el bien común y la ayuda mutua. Que así sea.